Cazar o morir, matar o correr, caminar y caminar como buscando el Edén. Nómadas, la historia se divide, la evolución se marca y se definen las razas. Un lugar más seguro, donde no hubiera tantas fieras, donde no se tenga que confiar uno demasiado para que lo ataquen por la espalda. Decidieron cerca del agua, la mayoría de las culturas, por lo menos con un flujo fluvial, temporal. Su función cambió. El crecimiento de las primeras culturas viene regido de la necesidad básica de supervivencia que nos lleva a sobrevivir lo que fue día a día vivo, un milagro gigante, momento a momento vivo, tras grandes historias de supervivencia. La extinción no estaba marcada para nosotros, aunque pareciera que por ahí se alineaba el equilibrio en la balanza universal, definiéndonos como aptos o caer ante el intento. Hoy en día esto lleva la expansión, la evolución, la trascendencia y el aprendizaje, creando las primeras culturas de la humanidad. Hoy, este es el resultado de la totalidad de los individuos en sociedad, que explica las pautas de una conducta y un comportamiento regular. Los individuos en sociedad explican las pautas en las primeras civilizaciones de la conducta y comportamientos regulares, pues todos iban por la unidad. Todo el organismo da un giro sorprendente para un proceso de adaptación nuevo en la evolución. Algo que nos lleva a tener más paz, más tranquilidad, más unidad, más seguridad. El proceso de la sociología es el punto de la interacción, el punto del aprendizaje. Más tiempo para mostrar. El idioma forma un resultado importante. El proceso de señales emotivas, el mostrar las primeras fonaciones, que son ruidos sin palabras, que siempre expresan algo que ellos solo entendían, empieza a ser más detallado, más claro, más fluido, más constante, más preciso, más unido, más mejor evolución. Hoy puedo hablar gracias a eso, después de gastar casi todo en correr, matar y comer, sobrevivir. Tu vida o la bestia se alimenta. Ahora, la concentración de un lugar, se dieron cuenta que precisamente si tenían que tener más seguridad, era la constancia cerca del agua. Procesos de necesidades primitivas básicas, el agua y la alimentación formaron un desarrollo. El aprender que de ahí precisamente venían uno de los frutos particulares, que ellos les daba energía, les daba alegría y vitalidad. Empiezan a nacer de cierta manera emociones que antes era adrenalina o una relación muy similar a matar o huir. El proceso del sistema nervioso simpático tiene un giro. El proceso del sistema nervioso, precisamente hay una parte consciente
ya en una parte que es. Hay una parte que fluye, que decide por nosotros dependiendo de las circunstancias. El proceso inconsciente del sistema nervioso tiene un cambio de adaptación relacionado con el lenguaje principalmente, la forma de interacción más evolutiva, la expresión más sencilla, más clara, más bella, eso que inspira, eso que calla, eso que escucha, eso que entiende, eso que era una señal y un conjunto de resultados para poder simplemente obtener tranquilidad, resultados emotivos sorprendentes, resultados de la evolución. La unidad siguió siendo prioridad. Ahora somos sedentarios. Lo logramos. Encontramos un punto que no fue el Edén. Sabemos que hay bestias cerca, pero necesitamos formar barreras y cuidarnos. Las primeras tribus en nuestra civilización por fin comienzan en esta historia. Historia lejana, conocida como parte de la prehistoria universal. Precisamente son conductas y comportamientos regulares. Es la totalidad de los individuos, la explicación y las pautas que se dan como resultado de la interacción, la tendencia máxima del bienestar. Simplemente es una forma recíproca genuina para poder aprender un hábito, una actitud de alguien más que tiene más experiencia, a otro que es más joven, para poder hacerlo más simple, más preciso, más bello, más trascendente. Proceso de socializar, proceso de interactuar. La primera etapa precisamente contiene el flujo de tu madre. Es conocer de ella, la familia, primer grupo social. La comunidad precisamente empieza a tener su espacio. Espacio como tal, un lugar, cuando antes no lo había. Un lugar particular donde pudiera estar tu madre y tú y los demás integrantes de la familia. Obvio, una situación en masa incluye congruentes grupos sociales, procesos que forman la cultura con el tiempo y las tradiciones. Precisamente el flujo del bienestar y la tendencia a poder evolucionar son funciones evaluadas, funciones que nos dan una personalidad, principalmente en el núcleo familiar. El flujo de la base de nuestra persona, características de nuestras raíces, que nos va a dar como resultado una forma para convivir, ya que ellos tienen la experiencia de estar también en los demás grupos sociales. De alguna manera nos dan la base para convivir con ellos, regresar a casa y demostrarles lo que hemos aprendido. Esos serán maestros. De ahí nace esa necesidad por enseñar, eso que te hace querer ayudar, querer que todo sea mejor, esa naturalidad de escuchar, esa forma de amar a tu hijo y ver que está creciendo, esa forma de aplaudirle, esa forma de creerle que ni él haría algo que no sea bueno, esa forma de conocerlo, esa forma de apostarle. Formó el arte, el tambor, formó la música, la tendencia a ser mejor, comunicarse con el arte del flujo del ser, admirable. Pasó a un estado de admiración, un estado de calma y de paz. Tiempo para, tiempo para sonar, tiempo para cantar, tiempos donde se forman las tendencias máximas. Existen recompensas dependiendo de las circunstancias y los actos, recompensas de tu madre al felicitarte, al alegrarse por lo que hiciste, inclusive tu misma recompensa por apoyar en tu grupo social, en el flujo que tengas. Esos son honores, el respeto, así como empiezan a ganar los famosos privilegios, la tendencia a buscar la recompensa del honor. Es ser perfecto, siempre el honor puesto, ganándose el respeto
de tu madre, de tu familia y de la sociedad. Algunos llegan más alto por tendencias de constancias en las raíces para ser la virtud del liderazgo, la virtud de aquella entrega y también el privilegio de las diferencias, que no existe como antes si no existían los demás diferentes sitios donde se cuida a todos, uno para todos y todos para uno. Seguimos siendo iguales en un punto donde el honor todos lo merecen y privilegios dependiendo sus necesidades. Son límites. Hay límites que son por la misma cultura, dependiendo. No hay tranca que saltar, no existe un límite en realidad, solo es un flujo, solo que si lo ves de afuera, uno no puede ser el líder cuando ya hay un líder en ese lugar. Es un hábito igual, entender que todo es perfecto y el flujo es armonía. Aprendíamos hábitos, actitudes, valores. Ese proceso es bellísimo. Por la misma interacción, los idiomas forman una parte fundamental en las raíces, como la importancia que tienen los primeros lenguajes en nuestra universalidad. Así es, la totalidad del individuo que aprende entre sí mismo conocimientos, dado que incluyen sus prácticas más elevadas, como el arte, diferentes tipos de arte, diferentes formas de ser, los artesanos. Explica las pautas de una conducta humana y sus comportamientos regulares, así como políticos, tradiciones, etcétera, para poder seguir teniendo una reputación, el honor de ser mencionado, la memoria ante los demás y tu lugar con la responsabilidad firme, sabiendo que sí hay límites donde viven los riesgos, pero hay bocas que alimentar. Se dividen los cazadores, por lo regular al inicio fueron primero los hombres y todos, antes de formar diferentes grupos sociales. Era obvio que las necesidades siguieran hablando, así como cuidarnos antes de ser alimentados. La orientación dada de las múltiples interacciones, ese resultado, son de tribus a nuestras primeras culturas. Eso es de lo que hablo, esa grande trascendencia, ese gran amor, ese aprendizaje tras algo sencillo, es ver, intercambiar información tras haber definido lo que ves y el otro combinando contigo un aprendizaje sencillo para seres que acaban de entrar a la línea de la supervivencia y la evolución. Es eso, o ser comidos, lo mejor, la diferente variedad en la comunicación en masa, sabiendo que todos somos distintos por el valor que tiene cada uno al cuidar de la sociedad, desde que caminamos como nómadas y continúa la tradición. Es una ley de raza, es una ley de cultura, es una ley de siempre, el resguardo para el desarrollo individual. Es diferente cuidar y alimentar que ponerse a dedicarse. ¿Cuál es el desarrollo de las diferencias en las actitudes de los demás? Desarrollos individuales. Es igual, pero varía dependiendo la cultura. Así es. El primer grupo que tiene los roles más elevados, los estatus. Prácticamente la comunicación de la sociedad en las funciones básicas, primarias e importantes como el liderazgo, la cacería y la organización tiene sus raíces en la constancia de los individuos por generaciones y también por desenvolvimiento dentro de la sociedad, dependiendo sus logros y actitudes. Asimismo, se ganaron el privilegio de tener
un estatus único, un rol particular dentro de la sociedad, mientras todos tienen roles distintos. Mas, sin embargo, ese líder no puede totalmente hacer lo que se conoce como diferenciación. Las funciones sociales, que en algún punto se previene la disfunción en la sociedad dependiendo de sus funciones, cuando el objetivo es la integración. Eso lo sabe el líder, pero tiene cosas que hacer. Los grupos siguen fluyendo y entre grupos también hay líderes, considerados como particulares. Pues así se empezó a tocar el tambor. Así sonaron aquellas músicas. Así empezaron los movimientos. La defensa siguió siendo parte de la constancia, la alimentación y el liderazgo para la organización. Los demás vienen siendo los regalos que nos otorga el desarrollo de aquellas culturas, esa trascendencia, aquello que no todos tienen. Es permitirte sacar el máximo provecho con el mínimo esfuerzo. No tienes la responsabilidad de aquel líder. No estás en ese lugar pensando tanto tiempo en cosas claras que desde lejos se ven muy básicas, pero se vive de otra manera y eso sabes que se respeta así como te respeta aquel. Diferenciación social. El flujo de la estratificación en las variantes dependiendo de los grupos sociales cuando progresaban los desarrollos de la cultura en los diferentes tiempos y variando dependiendo los lugares con el desarrollo, precisamente hace que haya algo parecido a un lado contrario. Y es efectivo, o estás arriba o estás abajo. Simplemente comparando dependiendo de las circunstancias, muchas veces relación con aquel líder, el jefe, estás del lado contrario. Pero del lado contrario no significaba que estuvieras en contra para una disputa de vida a vida. Era conocer la universalidad, precisamente un género de la dualidad para poder conocerte y saber que tú estás en un punto diferente donde él no puede observar. Tú lo ayudas a cuidar, tú lo ayudas a evolucionar, tú ayudas a la sociedad, tú eres parte de algo que es una pieza única, una pieza que vale, una pieza muy importante y tu valor, tu respeto es merecido con aquel honor de estar en el lugar que estés. Estás en un rincón donde nadie más te conoce, mucho menos aquel que está en contra. Aquel líder que no puede ver, tú en parte eres sus ojos y ya no solo sus ojos porque no tienes que avisarle. El desarrollo ya implica grupos con desenvolvimientos básicos que tuvieron muchos regalos. Disfrutar con el mínimo esfuerzo y el máximo beneficio. Era el resultado de ese proceso de diferenciación, entenderte en ese lugar, de aquel rincón lejos de aquello que era el mayor estatus social. Saber tu importancia, tanto el arriba como tu abajo. Él no tenía aquello, que era vivirlo en carne propia, por lo que eso te daba la máxima del bienestar personal tras tu mínimo esfuerzo y con el máximo beneficio. Era una ley para que tú también pudieras disfrutar al no tener los beneficios del espacio que él sí contiene, inclusive considerando suyas aquellas barreras que cubren completamente aquello que ya era en unas partes ciudad, aquello que comenzaba para hacerlo en un lugar, precisamente aquellos pueblos, aquel flujo de crecimiento. Ya no morían tantos como antes. Se dieron cuenta que tras esa idea tenían más gente y crecían. Aseguraron su vida, aseguraron la de los demás de otra manera más trascendente. Efectivamente funcionó. La vida nos señalaba que para nosotros no habría extinción. Pasamos un proceso evolutivo constante y trascendente.
Precisamente es una conciencia, dependiendo la clase y la variante del grupo en el que te desenvuelves, las variedades, eso que forma tradiciones en tu cultura. Entre más uno tenga mayor la identificación recíproca del miembro, eso hace el complejo resultado del crecimiento constante. Lo repito, identificación recíproca del miembro con el otro. Que el otro te corresponda, así como tú te entregas, el otro también sepa que tú vales igual, que mereces su respeto, así como tú se lo das. El poder vivir ese resultado constantemente te da la garantía de estar en ese proceso de flujo de diferenciación. Cuando no te otorga aquello que es respeto o aquello que es la reciprocidad, dependiendo del acto que tienes que hacer algo al respecto, no importa quién sea. Eso es el poder de la diferenciación social, estar en aquel rincón y tener ley en tu mano, algo que es los derechos humanos, el respeto básico, la constancia, en poder continuar con la reciprocidad o detener aquel flujo innecesario. ¿Por qué lo menciono así? Porque así se desviaron situaciones sociales que hoy se viven, pero no era así. Definitivamente, el proceso evolutivo nos habla de un juego donde puede haber un cambio radical. Por el momento, le dejo ahí.